Les traje algunos conceptos para compartir y algunos números que los vamos a ver ahí en la pantalla en relación un poco con todo esto que hemos estado discutiendo durante la tarde de hoy. En principio, por supuesto, agradecer en primer orden las exposiciones de cada uno y de cada una de los que los han ilustrado durante esta tarde. Han sido sumamente elocuentes cada una de las presentaciones, cada uno desde su perspectiva y desde sus lugares de estudio y de análisis de la realidad, y creo que ha sido un encuentro realmente muy nutritivo que, como diputada de esta casa, no puedo dejar de agradecerles, y a los compañeros de Fundación GEP, que son los primeros que han traído la iniciativa y la inquietud de que podamos estar discutiendo sobre estos temas, donde espero que este sea el primero de los encuentros, pero por supuesto que no el último, porque hay muchísimo paño para cortar en la materia. Lo primero que quiero agregar, después de haber escuchado donde se ha dicho tanto, es que los acuerdos internacionales, comerciales o de otra naturaleza, por supuesto que no son ni buenos ni malos per se. Sin embargo, no podemos obviar que los beneficios o los perjuicios que pueden generar sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la salud, sobre los diferentes planos de la realidad económica y social de nuestra comunidad nacional y regional, en este caso, dependen de las condiciones en las que esos acuerdos se negocian, que no están de ninguna manera desvinculados de la vocación y de los objetivos que persiguen los gobiernos a la hora de avanzar en estos acuerdos y en estas negociaciones. En este sentido, me parece que también no puedo dejar de resaltar, para desmistificar también algunas imágenes a veces grotescas que se buscan instalar en el imaginario colectivo, que quienes tenemos un profundo compromiso con el desarrollo económico y social de la nación, estamos en realidad férreamente interesados en que nuestro país, nuestra región, nuestras economías se integren con el resto del mundo y otros bloques de naciones. Es más, desde una perspectiva, y esto lo digo ya como economista, desde una perspectiva estrictamente económica, diría que es una asignatura absolutamente prioritaria para nosotros y nosotras como argentinos, porque a nadie se le puede escapar que, y esto lo hemos señalado como diagnóstico históricamente, que el enorme desafío que tiene por delante nuestra economía tiene que ver justamente con la superación de la restricción externa y de la escasez de divisas. Y desde ese punto de vista, evidentemente, profundizar la performance exportadora de nuestra economía en las relaciones comerciales de nuestro país con el resto del mundo es un elemento que está al tope de nuestra agenda de política económica. Muchísimo más en un momento tan particular como el que atraviesa nuestro país, cuando esa situación se ha visto severamente agravada por las decisiones de política económica que se han venido acumulando en los últimos años, que han colocado, por ejemplo, a la deuda externa pública por encima del 315% de nuestras exportaciones, en una situación de preocupante, muy preocupante insustentabilidad. Por eso, bueno, es que tenemos esta convicción que, siendo las exportaciones la fuente genuina de generación de divisas de nuestra economía, indudablemente incrementarlas es una prioridad de la política económica y también una prioridad de esta nueva etapa que creo, tengo la convicción, que se va a abrir a partir del 10 de diciembre en nuestro país. Por eso también, y desde ese mismo lugar, aspiramos a fortalecer el perfil exportador de nuestra nación, no para cualquier cosa, sino justamente para construir los superávit comerciales
que nos permitan sustentar nuestro propio desarrollo. Así que también desde ese lugar es que venimos señalando los impactos perniciosos que determinados acuerdos y determinadas negociaciones podrían acarrear para nuestra economía en un sentido absolutamente contrario de lo que aspiramos y necesitamos que suceda en nuestro país. Estos son los señalamientos y las inquietudes que hemos marcado en torno de este preacuerdo, de este cierre de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. A ver si anda... porque entendemos que el actual gobierno se ha precipitado, no tengo dudas que con una vocación electoralista en este cierre de negociaciones para mostrar algún tipo de resultado con intencionalidad política y que al mismo tiempo está muy alejado de las necesidades que creemos que reclama justamente la política internacional, ¿no? Que la suponemos pensada con criterios de largo plazo y desacoplada, en todo caso, de las vicisitudes de la coyuntura política doméstica. Pero lo que quería mostrarles es, bueno, una foto, digamos, de lo que tiene que ver con las profundas asimetrías que separan a nuestra región y particularmente a nuestro país, que es el gran perjudicado, el gran pato de la boda de todo esto, en relación con la Unión Europea. Ahí lo que estamos viendo es la situación de la balanza comercial de la Argentina y en realidad la situación deficitaria acumulada durante muchos años en materia comercial entre nuestro país y los países que integran, los 28 países que integran la Unión Europea. Y vemos entonces que este acuerdo tiene un enorme potencial de poner en riesgo nuestra industria particularmente, pero también la situación de otros sectores productivos, por cuanto impactaría de manera negativa no solamente en el mercado interno frente a una competencia desigual, y mucho de esto ya se ha dicho en esta mesa, en relación con la producción europea, sino que también impactaría gravemente en nuestro principal mercado de exportación, que es el Mercosur, y que perderíamos justamente a manos de esa competencia europea que tiene un tratamiento tan diferencial en relación con lo que sucede en nuestra economía. Ahí estamos con la balanza comercial y ahí esto tiene que ver con los resultados también de la balanza de pagos, de lo que pasa con las patentes, ¿no? en nuestro país. Y por eso también vemos con preocupación el avance de otros acuerdos como el PST desde una perspectiva también económica y de esta problemática que tenemos con nuestras divisas, porque vemos que son acuerdos que fundamentalmente tienen que ver con otorgar beneficios a empresas multinacionales de los países centrales. Esto se ha explicado muy bien y no voy a abundar, pero solamente quiero que vean los resultados que ahí están. Esto es caro a la economía nacional. Estamos hablando de una pérdida, para hacer números redondos, de 2.000 millones de dólares mensuales. Pensaba cuando veía los números, por ejemplo, que el programa, ¿no?, que algunos se han ocupado de valorizar para otorgarles los medicamentos gratuitos a nuestros jubilados a lo largo de todo un año, está apenas por encima de los 300 millones de dólares anuales. Aquí estamos hablando de una pérdida de 2.000 millones de dólares, o sea que solo con lo que perdemos hoy por patentes, sin ninguna otra cosa agregada, podríamos darle 6 veces el programa de medicamentos gratuitos a nuestros jubilados. En ese sentido, creo que esta situación invita a pensar, esto también se ha dicho aquí, que más que avanzar, por lo menos en este momento en el que se encuentra nuestra economía, donde lo que nos preocupa es avanzar justamente hacia nuestro desarrollo,
nos invita a pensar en la necesidad, en todo caso, y en la oportunidad de fortalecer, de robustecer nuestro sistema científico-tecnológico y a partir de allí poder tonificar la innovación nacional y un sistema de patentamiento nacional en nuestro país. Y ahora me voy a ir a la parte positiva, ¿no? Porque si no parece que está todo mal. Y la verdad es que la Argentina tiene muchísimas oportunidades para aprovechar en su relación con el resto del mundo y esto, bueno, va a depender de la inteligencia con la que nos movamos y de la audacia de las políticas públicas que lleve adelante nuestro gobierno y también, por supuesto, del apoyo y del trabajo de la sociedad civil que se ha mostrado esta misma tarde en este conversatorio y en esta mesa tan vital a la hora de poder pensar esas políticas a futuro. Allí estamos viendo, por ejemplo, lo que ha sucedido en la Argentina con las exportaciones vinculadas con servicios basados en el conocimiento, un sector que ha mostrado una evolución claramente positiva y alentadora y que no ha requerido de la firma de ningún acuerdo comercial en particular, sino que ha estado sustentada en una toma de decisiones sobre políticas económicas autónomas, domésticas, a partir esencialmente de una ley que se instrumentó en el año 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner y que nos permitió esa evolución tan positiva en un sector además significativo, ¿no?, de altísimo valor agregado que tiene que ver con el conocimiento. Ahí vemos la composición, una alta participación en el mercado norteamericano, lo cual habla también de oportunidades para la Argentina que no tienen que ver por allí con producciones vinculadas a nuestro sector primario, sino justamente a un sector bueno, del conocimiento, un sector de punta, un sector con muchísimo valor agregado que además tiene muchas externalidades positivas en materia de empleo, en materia de salarios. Ahí vemos cómo crecieron las empresas a lo largo de los últimos años. Bueno, son algunos indicadores de la evolución del sector. Y por otra parte, también en el marco, sí, de acuerdos diversos en materia comercial, que no necesariamente nos tiene que llevar a pensar en tratados de libre comercio, de las características, por ejemplo, del que se busca rubricar con la Unión Europea. No es este el único modelo de acuerdo comercial en el que la Argentina puede trabajar, que ofrecen panoramas realmente alentadores y positivos, mirando hacia el futuro, pensando que puede realmente traer importantes ventajas para la economía nuestra, que puede facilitar la inserción de productos argentinos en el mundo, que pueden estimular a nuestros sectores productivos, que podemos expandir el valor de nuestras exportaciones, que podemos expandir el empleo, que podemos favorecer la productividad, la competitividad de nuestras empresas. Porque, en definitiva, lo que quiero resaltar es que no son iguales todos los acuerdos. La Argentina, por ejemplo, bueno, acá me faltó una diapositiva, por ahí hubiera estado bueno que lo vean, pero la Argentina entre los años 2013 y 2015 ha adherido a varios acuerdos comerciales, 3 fueron de libre comercio, entre el Mercosur con Egipto en el 2010, entre el Mercosur e Israel en el 2007, entre el Mercosur y Perú en el 2005, y también se han firmado muchos acuerdos comerciales preferenciales entre el Mercosur y la Unión Aduanera del África Meridional. Esto fue en el año 2008, con México en el año 2006, con Colombia, Ecuador y Venezuela en el año 2004, con India, que es lo que estamos viendo porque tiene algunas características que vale la pena resaltar, en el año
2004 también, con Uruguay en el 2003, con México en el 2002. Y fíjense lo que ha sucedido con el acuerdo entre el Mercosur y la India, que no es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo comercial preferencial. Desde que entra en vigencia, o sea, desde que se firmó, bueno, pasaron algunos años hasta que entró en plena vigencia por los tiempos que conllevan este tipo de acuerdos, pero desde que entró en vigencia en el año 2009, que es cuando empieza la curva que se muestra allí en el gráfico, las exportaciones argentinas crecieron un 340% en valor, pasaron desde 500 millones a 2.200 millones en 10 años. El superávit comercial promedio fue de 1.200 millones para el periodo. El superávit se triplicó en promedio entre 2009 y 2013. En ese momento era de 400 millones anuales hasta pasar a los 1.200 millones actuales. Y no es el caso de India una excepción, son muchas las oportunidades que tiene la Argentina y me parece que también está bueno que pensemos en este sentido, ¿no? Con una mirada de futuro que tiene que ver con salir por allí de las agendas que nos imponen desde el centro o de las agendas que nos imponen fundamentalmente determinados intereses corporativos anclados en el centro, en los países más desarrollados, y en la potencialidad que tienen las oportunidades de comercio sur-sur, por llamarlo de alguna manera. Porque, claro, cuando se avanzan en acuerdos entre economías con grados de desarrollo tan desigual, como es el caso, por ejemplo, del acuerdo con la Unión Europea, indudablemente el resultado para las economías relativamente menos desarrolladas como la nuestra resultan perniciosos. Pero cuando se avanza en otro tipo de acuerdos donde hay desarrollos relativos parejos, entonces los resultados pueden efectivamente ser beneficiosos. Nosotros creemos que hay un espacio muy amplio para avanzar en este sentido. Por ejemplo, ahí estamos viendo con las naciones del sudeste asiático. Ahí van a ver abajo cuáles son los países que integran la zona. Todos estos casos que les voy a mostrar son zonas y regiones con las cuales Argentina tiene efectivamente una situación comercial favorable, es decir, donde exportamos más de lo que importamos. Estas naciones, en particular las del sudeste asiático, representan exportaciones argentinas en el año 2018 por 5.200 millones de dólares, con un saldo superavitario de 2.300 millones para la Argentina. A estas naciones en su conjunto le exportamos más que a la República Popular de China, por ejemplo. Fíjense, esto es el caso de las naciones del Oriente Medio. Ahí aparecen los países que integran la región. Estas economías representan actualmente exportaciones anuales superiores a los 4.000 millones de dólares y podrían expandirse hasta los 2.500 millones adicionales de avanzar en acuerdos de las características como el que la Argentina tiene actualmente con la India. Con la región del Magreb, son las naciones del norte de África, representan exportaciones anuales para la Argentina por aproximadamente 2.500 millones de dólares. Siempre estoy hablando de datos del año 2018, que es el último ejercicio completo que tenemos. Y también creemos en este sentido que podemos obtener hasta 1.500 millones anuales adicionales de avanzarse en un acuerdo de semejantes características al que se firmó en el año 2004 con la India. Nos vamos a la zona del Mar Negro. Paso así ven cuáles son los países que integran la zona. Con esta comunidad de naciones, Argentina tiene exportaciones por 1.700 millones de dólares y estimamos que podemos obtener 1.000 millones de dólares adicionales en ese mismo marco. Solamente con este conjunto de regiones que hemos mencionado acá, ahí están las estimaciones. Van a ver que ahí dice 2021-2023
es porque, bueno, por supuesto no podríamos precisar el tiempo exacto que demorarían en entrar en vigencia acuerdos de estas características, siempre llevan su tiempo, pero esas son las estimaciones de lo que creemos que se puede alcanzar en términos de exportaciones con cada una de ellas. Vemos que podríamos pasar de los 13.000, casi 500 millones de dólares actuales que exporta la Argentina a este conjunto de regiones y naciones, a los casi 20.500 millones. Estamos hablando de un superávit adicional en términos comerciales de divisas genuinas de 7.000 millones de dólares anuales. Y cuando pensamos en esto, en definitiva, y creo que también por acá se dijo, de lo que estamos hablando es de que no se trata de rechazar la inserción de la Argentina en el resto del mundo, sino justamente de trabajar fuertemente en una inserción, en un tipo de inserción de la Argentina en el resto del mundo que preserve fundamentalmente el interés de la Argentina, de la misma manera que cuando Europa se sienta a negociar con nosotros se ocupa de defender los intereses europeos. Bueno, creemos que en cualquier negociación, por supuesto, parece abundante decirlo, pero no siempre, evidentemente, sucede así. La prioridad de la parte negociadora de nuestro país tiene que priorizar justamente el interés de la Argentina, el interés de nuestros sectores productores, el interés del conjunto de nuestra población y de las grandes mayorías nacionales. Y en definitiva de lo que estamos hablando es de una inserción inteligente y equilibrada. Cuando consideramos esos países o ese grupo de regiones que hemos mencionado, estamos pensando que podríamos expandir nuestras ventas en rubros muy importantes para la Argentina, como maquinaria industrial, como automóviles, ¿no? Uno de los sectores más importantes dentro de nuestra industria y tan golpeado, por cierto, en los últimos años. En materia de medicamentos, en materia de maquinaria agrícola, bueno, por supuesto también en nuestros productos primarios, ¿no? Porque allí somos muy competitivos, no lo podemos obviar. Los granos y cereales también tienen una oportunidad, los alimentos, ¿no? Como agregación de valor de nuestro sector agropecuario. Entonces, a modo de síntesis y para no aburrirlos demasiado y poder darle fin a este encuentro, que insisto, espero que sea el primero, pero no el último. Creo que la prioridad de la Argentina en esta materia y en cualquier otra tiene que ser justamente la Argentina, ¿no? Como dicen en el norte, la Argentina primero, los argentinos y las argentinas primero, y esto creo que es el criterio que tiene que primar para evaluar cualquier tipo de acuerdo en el que nuestra nación pueda avanzar de cualquier naturaleza que sea y cualquier relacionamiento y vinculación con el resto del mundo y el resto de los países y regiones tiene que privilegiar por sobre todas las cosas la defensa y ese valor tan sagrado que también ha estado como título de este conversatorio, que tiene que ver con nuestra soberanía nacional. Así que no son, y esto es solamente un ejemplo, no son oportunidades las que le faltan a la Argentina, es cuestión de aprovecharlas y es cuestión de aprovecharlas con la claridad, la firmeza y la convicción de que tenemos un horizonte de desarrollo por delante y de que cuanto más empeñados estemos en la defensa de nuestra nación y de sus intereses y de nuestro pueblo, seguramente mayores serán también las probabilidades de éxito en el aprovechamiento de estas oportunidades. Muchísimas gracias a todos y a todas. Agradecemos las palabras y la iniciativa de la diputada nacional María Fernanda Vallejos y de esta manera damos por finalizado el conversatorio.